días y bienvenidos a Sin Guión este lunes 3 de febrero. Vamos a hablar de cambios ministeriales y también de la escena mundial, una guerra arancelaria que amenaza con encarecerlo todo para todos desde los Estados Unidos. Estará más adelante con nosotros en el programa el internacionalista Farid Kahat. Pero, primero lo primero, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y vamos con Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Y muy bien, vamos a dedicar este bloque a hablar de unos raros cambios ministeriales. Y vamos a decir por qué esto es raro, por qué nos sorprende. Que este gobierno haga cambios ministeriales, por supuesto, no tiene nada raro, debería haber hecho mucho más. El problema es cómo los hace y a quiénes cambia y por qué los cambia. El viernes a las 10 de la noche, por si no lo recuerdan, viernes de verano, ¿no es cierto? A las 10 de la noche, nadie está mirando las noticias ni el televisor. Muy bien. El gobierno decide cambiar 3 ministros: Midis, Mujer y Economía y Finanzas. Y lo hace así, apurado y rápido, después de que en la mañana el ministro Adrián Sen, presidente del Consejo de Ministros, se le había preguntado si iban a haber cambios y él dijo que no había nada que anunciar. Luego dijo, más tarde, que los cambios le correspondían a la presidenta, pero se olvidó de un artículo de la Constitución, uno que señala cuál es su rol. Los ministros en un gabinete se proponen por el presidente del Consejo de Ministros y se acuerdan entre él y la presidenta. Es decir, esa propuesta y con acuerdo. Dina Boluarte no puede hacer nada sola. Necesita a Gustavo Allancer. Pero aparentemente lo del viernes lo agarró desprevenido. Sin embargo, al día siguiente, el sábado, en una entrevista en RPP, dijo lo siguiente, dijo que los cambios responden a una estrategia del gobierno. ¿Qué? ¿Una estrategia del gobierno? Pues si el día anterior no habían dicho nada. Y dijo que hacía más de 2 semanas que se venía discutiendo este tema. Muy bien, todo normal. Dijo también que esto era con el propósito de algo así como relanzamiento, refresco, las palabras que se usan, ¿no? Pero si tú quieres realmente, ¿no?, cambiar la imagen del gabinete, cambiar la cara del gabinete, hacer algo distinto y nuevo, ¿por qué no haces un viernes de verano a las 10 de la noche si nadie te va a ver? Había apuro. Había apuro. Y tal vez el apuro tenga que ver con una noticia que comentamos la semana pasada. ¿Y qué es esta? Por favor, si me ayudan. Ministro Julio Martínez pide reforzar su seguridad tras revelarse audio. Se lo quieren bajar, involucra a Dina Boluarte. La semana pasada, Julio de Martini, a través de su abogado Juan Peña, pide que se le refuerce su seguridad. A ver, ¿no les parece raro que un ministro pida que se le refuerce su seguridad? ¿Ustedes han visto la seguridad que tiene un ministro normalmente? Bueno, va con una escolta generosa. Se desplaza por las calles de Lima con bocinas, ¿no es cierto? Liebres, motocicletas. ¿Por qué el señor Julio Martínez quería más seguridad? Si ya tiene un montón de seguridad. Porque en el fondo no estaba pidiendo seguridad, lo que estaba era alertando a el poder de que si algo le pasaba a él, como le había pasado a Nilo Burga, iba a ser responsabilidad de Palacio de Gobierno. Ese fue el mensaje. Ahora se entiende mucho mejor. De ahí la necesidad el viernes de sacarlo lo más rápido que se pudiera. Para que quede claro que tumbárselo, destruirlo, darle vuelta, quería decir nada más
sacarlo del Ministerio del MIDES. ¿A qué tanto apuro el viernes? Ministro favorito del régimen. Y hay que decirlo, ministro que ha estado desde el primer gabinete que tuvo Dina Boluarte. Es el único sobreviviente del gabinete de Pedro Angulo que duró 2 semanas. Bueno, toda la gestión de Dina Boluarte. Y toda su gestión como ministra de Estado. Es decir, el combo Boluarte de Martini ha estado junto 3 años y medio. Y muchas de las personas que estuvieron con Dina Boluarte en su gestión como ministra hoy ocupan posiciones de poder cercanas a Palacio. El mismo Freddy Hinojosa o Morgan Quero, ministro de Educación, que fue su jefe de gabinete de asesores en el MIDES. La estafa de Caliwarma es una estafa que involucra a una cadena de personas, desde el fabricante, laboratorios que certifican falsamente y funcionarios del ministerio que conocen de esta falsedad y a los cuales se les coimea para que acepten como carne de res lo que es evidentemente carne de caballo. Eso implica una cadena de personas, no se hace una persona aquí y otra allá, no. Esto se hace, ¿no es cierto?, de manera sistemática, de manera conjunta. Que el caso haya explotado en octubre no quiere decir que no se haya venido haciendo durante todo el gobierno de Castillo. Cuando entran nuevos proveedores muy exitosos al programa Caliwarma y donde está bajo sospecha hasta la mismísima presidenta de la República. Freddy Hinojosa salió a decir, no, estas denuncias son del 2024, 2023, yo ya no era jefe de Caliwarma. Y le contestaron claramente, ahí en el Cuarto Poder, no señor, esto viene de atrás. Aquí hay una continuidad en el tiempo. La desesperación por sacarla de Martini no tiene solo que ver con el escándalo Caliwarma, tiene que ver con su pedido de garantías personales. Porque le está diciendo al gobierno, yo sé lo que sea, yo sé todo. A mí me tienes entre algodones, porque si me pasa algo es tu culpa. Lo sacaron el viernes. ¿Y colocaron a quién? A la ministra de Cultura, que salió de Cultura, con muchísimos cuestionamientos, pero que es de la absoluta confianza de Dina Boluarte. ¿Y qué siguió eso? Por favor, lo que sigue, porque esto es increíble. Lo que sigue, ¿no? Se quedan Santibáñez y Arana. Arana tiene algo así como 180 conversaciones con Inostroza, Walter Ríos, es un cuello blanco el cuarto más. Ningún problema. Y el señor Santibáñez, lo único que hace es acumular fallecidos, asesinados, extorsionados y acusaciones. Ayer también en Cuarto Poder se reveló cómo paga a personas para que le hagan campañitas en su defensa en redes sociales y en sondeos que hacen los medios de comunicación. Así como la presidenta también tiene el mismo servicio contratado. Redes de trolls. Le piden a los policías que voten a favor de Santibáñez en las encuestas que hace, por ejemplo, Cuarto Poder. Y no les da vergüenza, no les parece genial. Si había que hacer cambios, que lo que había que hacer no era precisamente a la ministra de la Mujer a la que había que sacar. Y el ministro de Economía, la verdad, era la chocherita del Congreso. El ministro de Economía lo único que ha hecho es satisfacer el ilimitado presupuesto hoy del Congreso de la República y, por ejemplo, autorizar a la Municipalidad de Lima a endeudarnos a todos por 20 años para proyectos que no tienen mucho fundamento. La verdad es que el ministro de Economía estaba pedido por la sociedad, por los gobernadores y por los alcaldes, pero no por las razones por las cuales debió haber salido. Vamos a ver a su reemplazo, aunque nada parece augurar que esto vaya a ser mejor que lo anterior, dado que el Ministerio de Economía está bajo presión de gasto del resto del Estado. Y como es un ministerio débil, pues cede a la presión de gasto. ¿Qué más tenemos, por favor, en este bloque? Bueno, esta es la sorpresa. Entonces, el sábado, el señor
Adrián Sen, dijo en la entrevista en RPP que la estrategia es fusionar el Ministerio, ¿no es cierto?, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con el MIDIS. ¿Ok? Bueno, lo que dice el artículo de la República es que efectivamente no conocen la problemática de la mujer peruana para nada. Están tratando desesperadamente de desaparecer el Ministerio de la Mujer porque eso satisface a Renovación Popular, a Fuerza Popular, a Avanza País, al pacto más, incluso a Perú Libre, ¿no? Al pacto conservador que tenemos hoy día en el Congreso. Todo lo que sea mujer, malo, 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 malo. Increíble, la verdad. Entonces, esa es la novedad. Pero digamos que esta es la pirotécnica, los fuegos artificiales. Es como cada vez que un político está en problemas, saca el tema de la pena de muerte para violadores, igualito, ¿ya? No significa nada. Dejan ley en el Congreso y probablemente la saquen, ¿ah? Eso sí, la saquen, de todas maneras. Pero ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es que hay un esquema de corrupción en el MIDIS que arranca cuando la señora presidenta era ministra de Estado. Ese es el problema. Y que se amarra a otra noticia de este fin de semana. La siguiente, por favor. Esta noticia tiene que ver con el enriquecimiento ilícito de quién? De Dina Boluarte. ¿Ok? Está en este momento de evaluación la demanda constitucional a la Presidenta de la República por el caso Rolex, sí señor, pero también por el incremento de su patrimonio entre el día que entró como ministra y el día que salió de ministra, donde ni hizo otra cosa que no sea ser ministra. Y el incremento de su patrimonio no se explica por su sueldo. Caso parecido al del congresista acusado de violación, José Gerí, que incrementó su patrimonio de 96.000 soles a más de 1.000.000 de soles y dice que es por sus ahorros como congresista. No suma, pues. No da. El señor Gerí fue presidente de la Comisión de Presupuesto. Y como hemos explicado en este programa tantas veces, mientras exista el anexo 5 y se le permita a los congresistas colocar obra pública, serán visitados por alcaldes que van de la mano de contratistas que necesitan que prioricen su obra para hacer el negocio y le toca su alita al congresista. ¿Ok? Como en los ministerios, como cuando haces negocio, cobra, ¿no? Todo, de rey a paje. Como sucede en los gobiernos regionales. La coima se reparte de arriba para abajo. Por razones de seguridad de los coimeros, hay que decirlo también, ¿eh? Porque no son codiciosos, comparten. Esos son los usos y costumbres de la corrupción en el Perú. No es ninguna novedad. Así estamos. Se volaron al ministro Julio de Martínez que pedía garantías para su vida 3 días antes. 3 días después la respuesta es: te vas. Te vas ya. Te vas hoy. Pausa y regresamos con el mundo. Donald Trump y los aranceles contra Canadá, México y China. Volvemos con eso. Durante décadas, hemos vivido bajo un modelo económico que extrae, produce y desecha. Pero este sistema está pasando factura. Contaminación, pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Es momento de cambiar. La economía circular es la respuesta. Este modelo nos invita a repensar cómo producimos y consumimos, optimizando recursos y reduciendo desechos. En Perú, iniciativas como el uso de empaques retornables o el reciclaje industrial ya son una realidad. Desde el 2016, nuestro país transita hacia un modelo sostenible, impulsado por políticas públicas y emprendedores que lideran este cambio, pero seguimos enfrentando desafíos como el financiamiento, la educación técnica y la conciencia empresarial. Construir un Perú circular depende de todos. Cambiemos hábitos, apoyemos iniciativas y sigamos avanzando hacia un futuro más sostenible. Y antes de pasar al siguiente tema, no se olviden que el caso Calibama ya tiene un muerto, ¿ah? Tiene un muerto. Y el que hablaba con el difunto Nilo Murga era un señor que se llama Carlos Guillén, muy cercano a Nicanor Boluarte y a Dina Boluarte.
Y es ahí donde este señor Guillén le dice al difunto, al ministro de Martini, lo quieren destruir, se lo quieren tumbar, le van a dar vuelta. ¿Ah? Parece que Nicanor ya volvió y está tomando decisiones muy rápido, pero muy, muy rápido. Muy bien, vamos con el mundo. Donald Trump amenaza el libre comercio mundial y lo amenaza de una manera muy concreta, utilizando una excusa. Señala que México, China, Canadá, todo el mundo, sobre todo en particular México, se ha aliado con las mafias del narcotráfico y es responsable de la crisis de los opioides en los Estados Unidos. ¿Ok? Casa Blanca acusa al gobierno de México de tener alianzas con carteles de droga y los aranceles son hasta que coopere. ¿Por qué tienen que buscar una excusa? Porque Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con México y Canadá. Y en ese tratado de libre comercio tienen exoneración arancelaria. ¿Qué cosa es un arancel? A ver, es un impuesto a la importación. Eso es lo que es. Muy bien. Entonces, eh, hasta que cooperen. ¿Y qué será hasta que cooperen? No sé. Pero en ese tratado se establece que por razones de seguridad nacional se pueden poner aranceles de emergencia. Entonces Estados Unidos tiene que justificar por qué está violando el tratado. Y se le ocurrió esta excusa, que es francamente infantil, ¿no? Eso no se lo cree, pero ni el propio Trump. Pero inmediatamente ha generado una reacción en cadena que va a ser muy mala para el mundo entero, pero en particular para los ciudadanos de los Estados Unidos. Eso es lo más grave, para los canadienses y para los mexicanos. ¿Qué ha pasado inmediatamente? Canadá y México ya anunciaron también represalias. Si tú me pones 25% a mis exportaciones, yo te pongo 25% a las tuyas. China ha señalado que va a presentar una queja ante la Organización Mundial del Comercio y a China le han colocado un arancel de 10%, ¿ok? Adicional a los productos chinos. Miren, esto siempre acaba muy mal y es una pena. Estados Unidos fue el país que construyó el libre comercio, sobre el cual nosotros construimos nuestro libre comercio. El Perú salió de la pobreza gracias al libre comercio. El libre comercio es lo mejor que nos puede pasar a todos. Hay personas muy conservadoras que te dicen, sí, sí, soy conservadora, pero en lo económico soy liberal porque creo en el libre comercio. Bueno, Donald Trump ha demostrado que no cree en el libre comercio, que cree en la autarquía, en que Estados Unidos levante sus muros económicos para prácticamente no comerciar con nadie. Eso va a llevar a los Estados Unidos a una inflación terrible, pero normalmente en una guerra comercial de esta magnitud, todos perdemos, porque todos se encarecen, para todos, en el planeta entero. La Unión Europea ha respondido también señalando que no van a permitir aranceles contra los productos europeos. Japón mira esto con preocupación, ha dicho que van a evaluar la situación. Países pequeños como el nuestro simplemente van a tener que buscar oportunidades de negocio. De repente se abren en este momento, pero la verdad es que es Estados Unidos el causante del problema. Por lo tanto, el resto del mundo se va a organizar para comerciar, si es posible, sin Estados Unidos. Y China, en esto, al final, es la que sale ganando. Parece absurdo, pero es así. Y esto genera otra serie de problemas que tienen que ver también con otras acciones ejecutivas de Donald Trump, que afectan tanto la migración como, por ejemplo, el canal de Panamá. Mark Rubio ya estuvo ayer en una visita oficial y hizo saber que querían que la influencia de China sobre el canal se reduzca, porque si no, allá va a leer el tratado que tienen con Panamá, señalando que el canal tiene que permanecer neutral y a juicio de Estados Unidos no está permaneciendo neutral. Claro, si Estados Unidos interpreta con cualquier excusa los tratados que firma, entonces sí, pues los tratados que firma son nada, papel mojado en tinta. Esa es nuestra situación hoy. Vamos a hablar en este programa largo de este problema con Farid Cajat, que estará en unos instantes con nosotros.
Pero antes, otra noticia que también viene, digamos, desde fuera, porque es el Vaticano el que la pone, que es el caso del sodalicio. Ayer, Monseñor Jordi Bartomeu estuvo oficiando misa en nuestra parroquia de la Señora Reconciliación en Camacho y anunció durante la homilía que toda la familia Sodalite será disuelta, es decir, todas las organizaciones que conforman las fundaciones de Luis Fernando Figari. Esto es el Sodalicio de Vida Cristiana, las Siervas del Plan de Dios, el Movimiento de Vida Cristiana, la Asociación de María Inmaculada y la Hermandad de Nuestra Señora de la Reconciliación. Los sacerdotes que están encardenados dentro de la Sociedad de Vida Apostólica, Sodalicio de Vida Cristiana, pasan a las diócesis, es decir, se encardenan con los obispos, se vuelven diocesanos. Los laicos consagrados, que así lo decidan, pueden conformar otra organización, empezar de nuevo, una nueva fundación con carisma, con otros espíritus, con otra constitución y seguir su vida de servicio exactamente igual, dando los mismos frutos que vienen dando hasta ahora, pero fuera de la influencia de esta organización. Y por supuesto, las personas que tienen que ser reparadas, van a ser reparadas. Esa es la promesa de fondo en toda esta historia. Así que nada que temer. Hay que señalar que el Sodalicio de Vida Cristiana emitió un comunicado este fin de semana respaldando la labor de Monseñor Bartomeu, en contra de algunas voces de ex miembros del Sodalicio expulsados y otros, como los que aterrizaron en el Vaticano, en contra de otras voces que promovían, ¿no es cierto?, una rebeldía contra el enviado especial del Papa. Creo que con el acto ayer en la iglesia, con la explicación del Monseñor Bartomeu, ha quedado bastante claro en qué consiste la obediencia católica, un asunto que trató en su sermón. La obediencia católica no es ciega, dijo. La obediencia católica se basa en un juicio crítico y racional, como nos han enseñado. Se basa en el libre albedrío, en la capacidad que tenemos de distinguir el bien del mal y de actuar en consecuencia. Ojalá que las lecciones que se saque de todo esto sean siempre las más positivas. Vamos a una pausa y regresamos con Farid Cajat para hablar del mundo, cómo nos afecta a nosotros los peruanos y cómo afecta a todo el planeta. Donald Trump adelantó algo ayer en su cuenta de Twitter. Va a haber un poco de dolor. Pausa y volvemos. Muy bien, estamos con Farid Cajat, listo para esta entrevista, a quien agradecemos muchísimo en estos días oscuros. Algunos recordaban que entre nosotros se parece mucho al gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, ¿no? La autarquía y las tesis de CEPAL de los 70s en el gobierno de los Estados Unidos. Es una cosa increíble. Gracias por estar con nosotros, Farid, esta mañana. De nada, Muy buenos bien. días. Buenos días. Y empecemos por la frase de Trump. Puede haber para los americanos un poco de dolor. ¿A qué se refiere Trump con un poco de dolor? ¿Qué es lo que los americanos van a padecer en los próximos meses? Bueno, ya están subiendo no solo por los aranceles, digamos, impuestos como castigo, sino también por las deportaciones de inmigrantes indocumentados. En este segundo caso, dado que estos trabajan en una gran proporción en el sector agropecuario, está subiendo el precio de los alimentos, y en algunos casos, como los huevos, de manera muy significativa. Las sanciones también encarecen los productos importados, contra lo que dice Trump. No es cierto que el arancel lo pague la empresa exportadora, reduciendo sus ganancias. Lo paga el consumidor americano, eso está estudiado. Entonces, primero, inflación. Segundo, como la inflación ya era más alta que la meta del Banco Central, la Reserva Federal de los Estados Unidos, los intereses ya no estaban bajando como se esperaba,
y si la inflación vuelve a subir, los intereses no solo no bajarán, sino que probablemente se incremente. Y eso a su vez puede tener efectos recesivos sobre la economía. Y ahí yo anticipo la pelea que va a haber entre Powell, el jefe de la Reserva Federal, y Trump, que ya la tuvimos en el primer gobierno de Trump, porque Trump le va a exigir que baje los tipos de interés pese a la inflación. Entonces, esos son, por ejemplo, dos efectos. En el caso de una posible recesión todavía va a tomar tiempo, pero el efecto inflacionario es inmediato. A eso se refiere con un poco de dolor. ¿Y el resto de dolor para el mundo cuál es? ¿Cómo nos afecta al resto del planeta una guerra comercial de este tipo? Bueno, hay quienes decían, si se pone aranceles a la palta mexicana, la palta peruana va a entrar en mejores condiciones al mercado estadounidense. Pero recordemos que esta no es toda la historia. Trump ha amenazado con un arancel universal, y esa es la prueba de que Milei está totalmente equivocado respecto a Trump. Él dice, Trump pone aranceles para obligar a los demás a actuar de acuerdo a las reglas del libre mercado. Eso no es cierto por varias razones, pero la más obvia es que está amenazando con un arancel universal, independientemente de si el país afectado actúa dentro de las reglas del comercio internacional de la OMC o no. Y eso va a afectar a Perú. Segundo, ya lo han dicho, están pensando en poner un arancel de 60% a cualquier producto que pase por un puerto chino vía los Estados Unidos. Si hay productos que se transbordan en Chancay para ir al mercado americano, pagarían 60% de arancel. Todavía no se ha aprobado, pero es una propuesta formal y se ha mencionado explícitamente a Chancay. Por no mencionar la incertidumbre que esto genera, en sí misma tiene un efecto recesivo. Las empresas detienen decisiones de inversión esperando claridad sobre el panorama futuro y hay caídas en las bolsas de valores de Estados Unidos. Y el propio Trump menciona el desempeño de la bolsa de valores como prueba de lo bien o mal que él maneja la economía. Ya están cayendo, y yo por eso todavía creo que eso es una salva inicial en una negociación que debería llevar en cuestión de semanas o meses a levantar estos aranceles, porque si no el efecto va a ser devastador también para Estados Unidos. Ahora, dice Trump, tiene que usar una excusa, porque hay un tratado de Ajá. libre comercio con México y Canadá. Entonces tiene que alegar que hay un problema de seguridad nacional para poder poner aranceles de emergencia, digamos, por orden ejecutiva. Pero la Ajá. excusa es un disparate. O sea, decir que la crisis de los opioides es responsabilidad de México y de Canadá es absurdo. Que tienen que ver los canadienses con la crisis de los opioides, ¿verdad? Sí, o sea, a ver, es más certera la crítica respecto a México que respecto a Canadá. Respecto a Canadá es totalmente falso. No entran virtualmente inmigrantes indocumentados de Canadá, no entra droga desde Canadá a los Estados Unidos. O sea, ahí lo ha dicho hoy día, tienen que equilibrar su comercio. Le preocupa el déficit comercial con Canadá y México. Ese es el kit de la cuestión, no hay que perder eso de vista. Entonces, esto es la salva inicial para una negociación que de todos modos se iba a dar en 2026, tal vez adelante, una renegociación del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ese es el fondo de la cuestión. En el caso de México, si bien es cierto que entran indocumentados y droga, fentanilo específicamente, desde México hacia Estados Unidos, la tendencia era declinante. Por eso yo veo con esperanza lo arbitrario de la medida, porque si no hay una medición objetiva como criterio para levantar las sanciones, Trump puede en cualquier, así como se inventó la razón para aplicar las sanciones, se puede inventar la razón para levantarlas. Ya lo hizo en Ahora, el primer gobierno. Esa es la, la mini- la, esperanza. claro, la presidenta de México parece que también piensa como tú, porque ha propuesto una mesa de diálogo Ujú, sobre el tema del fentanilo. ¿Por qué no conversamos? ¿No? ujú, Como dándole largas al asunto, pero ambos países, Canadá y México, han anunciado inmediatamente que van a poner aranceles también ujú. a los productos que entran de los Estados Unidos, que eso también los encarece para el público local. Pero Estados Unidos también vive de sus exportaciones y parece ser que para Trump eso no existe, que
como dice, cómo es la frase? Nosotros no nos necesitamos a ellos nos necesitan a nosotros. ¿Eso es lo cual no es cierto? cierto. No, en lo absoluto. Aquí hay, y eso es lo que Trump no parece ver, cadenas de suministros integrados. Por ejemplo, un auto que Tesla produce en Estados Unidos para el mercado americano tiene 25% de su valor explicado por componentes que Tesla importa de México y Canadá. Un Y auto de que Perú, Estados... hay que decir, y de Perú, Ah, bueno, sí, nosotros producimos cobre las líquido lunas. que sirve para las baterías de autos eléctricos. No, no, Eh, las lunas se producen en el Perú. ah, Es un negocio de nicho. Ciertas lunas de los vehículos se producen en el Perú, Ya, porque se pero producen además muy bien. el cobre peruano se usa para baterías de autos eléctricos, ¿no? Eso nos Claro, va a afectar nuevamente. Y ya están cayendo los precios de algunos minerales. Y Perú somos exportadores polimetálicos, pero ya hay metales cuyo valor en el mercado internacional están cayendo producto de estas sanciones. Pero digamos, cada auto que Estados Unidos le compra a México, uno dice, bueno, si no le compras a México, se fabrica en Estados Unidos. Pero ese auto comprado a México, la mitad de su valor se explica por partes que Estados Unidos a su vez le vendió a México. Son mercados sumamente integrados y algunas de las empresas fabricantes de autos en México para exportar a Estados Unidos son empresas estadounidenses, por eso cae su cotización en la bolsa de Nueva York. Entonces, con economías tan integradas, toda sanción es un boomerang. Y claro, la claro, digamos, respuesta de Trump es: muevan su empresa y me la ponen en Estados Unidos y ahí no tenemos ningún problema. es que nuevamente no es tan fácil por lo que acabo de decir, ¿no? Si la empresa se mueve a Estados Unidos, primero van a ser menos competitivas. Si la etapa de ensamblaje se hace en México es porque es más barato en México. Esos autos que Estados Unidos produzcan no van a poder competir en los mercados internacionales, van a ser mucho más caros. Entonces, claro, algunos dicen ellos van a sufrir más que nosotros, pero la pregunta es ¿por qué quieres perder si puedes ganar? O sea, el comercio internacional puede ser un juego de suma positiva donde ganan todos los que participan. ¿Por qué quieres convertirlo en un juego de suma negativa donde pierden todos, pero tu única esperanza es que tú pierdas menos que el otro? Claro, eso es lo que no se entiende porque no creo que Trump, que es un hombre sagaz para los negocios, no sepa cuáles son las ventajas del libre comercio. Es más, No, él la sabe. En América Latina se vende como, dice, como un liberal, y no es un liberal, es un conservador En lo proteccionista, absoluto. mercantilista, digamos, la antítesis de Milei, si se quiere de alguna manera. ¿Cómo explicas eso? ¿Y él no lo sabe? ¿No entiende estas reglas tan sencillas? A ver, Trump antes de ser presidente la primera vez no tenía trayectoria política, pero sí tenía opiniones políticas e incluso pagaba avisos a toda página en el New York Times para darlas a conocer. Si hay algo que ha sido una constante a lo largo de su vida pública es el proteccionismo. Trump dice cosas tan absurdas como que ahora lo acaba de decir, Canadá y México nos deben plata y nos tienen que pagar. Y uno dice, ¿por qué le deben plata? Porque tienen superávit comercial. Él cree que esa es la visión mercantilista por antonomasia. El superávit comercial es una pérdida, porque el comercio no genera valor, solo lo distribuye. Si tú tienes superávit comercial y yo tengo déficit contigo, yo estoy perdiendo. Cuando la teoría liberal del comercio es que el comercio genera nuevo valor, porque cada quien se especializa en aquello en lo que es más eficiente y entonces los precios bajan, la calidad aumenta y todos podrían estar mejor. Pero él explícitamente dice que él cree que el déficit comercial es un problema porque le están robando plata a los Estados Unidos. Tiene una visión del siglo XVII del comercio internacional. Eso es lo que me parece impresionante. Pero siempre pues hay un adulto en la sala, ¿no? Estados Unidos tiene economistas de primer nivel como para poderle explicar al presidente que un arancel es un arancel y que no hay nada más que discutir, que está poniendo barreras al comercio, a la libertad de comercio, que es el motor de todo el desarrollo del siglo XXI. O sea, el Perú explica su crecimiento justamente por apostar por el libre comercio. Eh, ¿No hay nadie que lo pueda influenciar correctamente? A ver, en el ámbito de la seguridad y de la política exterior, lamentablemente, los adultos en el salón, como se Uh dice en -huh. inglés, han desaparecido porque todos se tornaron contra Trump. Su ex ministro de Defensa, Mattis,
dice que es una amenaza para la Constitución. Su ex jefe de gabinete dice que es un fascista. Donde todavía hay adultos en el salón es, por suerte, justamente en el ámbito de la política económica. El secretario del Tesoro o el jefe de los asesores del grupo de economistas que asesoran al presidente, si les haga caso o no, está por verse. Yo creo que una posibilidad es que esto sea temporal. Si no es temporal, el costo va a ser tan alto que tal vez ese efecto sobre la economía lo obligue a retroceder. El punto es que no da lo mismo que retroceder en unas semanas a que lo haga en un par de años. El daño va a ser mayúsculo. Ahora, yo creo que él no está pensando en la consecuencia que esto tiene a largo plazo. Durante su primer gobierno, en tanto perdió la reelección, se decía, Trump fue un exabrupto, todo vuelve a la normalidad. Lo que queda claro es que tal vez el exabrupto haya sido el triunfo demócrata y la nueva realidad es el trumpismo. Entonces los países van a empezar a pensar seriamente en depender menos del dólar, en depender menos de sus exportaciones a Estados Unidos, y a la larga Estados Unidos va a perder. A la larga va a perder. Yo creo que China está mirando todo esto muy feliz, porque si a mí, peruano, no me dejan exportar a Estados Unidos, me voy a buscar otros mercados, el mundo es grande, y me voy a China. Y me voy a China, que en este momento le está sacando una ventaja tecnológica a Estados Unidos gigantesca. Le está sacando ventaja. Y esa es la guerra que Trump no quiere enfrentar, la guerra de la innovación tecnológica, la está perdiendo. Entonces, tú ves esto y no lo puedes creer, le está sirviendo, o sea, América Latina está siendo entregada por Estados Unidos a China. No hay otra explicación. Y China sí es un país que no respeta las reglas del comercio internacional. Protege a sus empresas, las subsidia y además las obliga a cooperar con el servicio de inteligencia chino. Pero o sea, en lugar de buscar lo que hizo Biden, sin éxito, pero lo intentó, decir junto con Europa y otros países capitalistas, vamos a obligar a China en una negociación a cambiar sus prácticas, Trump decide pelearse con todo el mundo. Finalmente, el canal de Panamá es un tema que siempre ha sido muy importante para América Latina. El canal de Panamá para los panameños fue una tesis, bueno, hasta de Aya La Torre, acuérdense ustedes, del principio del APRA, ¿no? Una tesis americana, exactamente. Pero el tratado Torrijos-Carter cerró el asunto y finalmente el canal es de Panamá. Panamá ofrece neutralidad comercial, todo el mundo puede pasar por ahí. Pero Marco Rubio ha estado ayer. La visita dicen que ha sido positiva, pero les hizo ver que no podía tener influencia china en el canal. Entonces, es bien peligroso esto de andar proclamando por el mundo, si no hace lo que me da la gana, esto es mío. Bueno, viola el derecho internacional, no solo el uso de la fuerza, también la amenaza del uso de la fuerza, como se ha hecho en el caso del canal, artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Y es una violación de las graves, ¿no? Porque la amenaza del uso de la fuerza no es lo mismo que la amenaza de sanciones comerciales. Las declaraciones del presidente Mulino después de la reunión con Marco Rubio parecen sugerir que el quid de la cuestión siempre fue la presencia creciente de inversionistas chinos en Panamá. La única concesión que hace en su discurso Mulino es no vamos a renovar el acuerdo con China dentro del marco del proyecto La Ruta y la Seda. Eso es importante porque ahí estamos hablando de inversión china en puertos. Así que Chancay es un ejemplo, digamos, lo que pasó en Panamá es un ejemplo de lo que puede pasar en Chancay. Habría que estar advertidos. Pero el kit de la cuestión no era recuperar por la fuerza el canal, ni era en las tarifas, era la presencia creciente de China en la economía panameña. Claro, pero no puede ser que la política internacional a partir de ahora se maneje así. Te meto un sopapo, ¿ya? Entonces hace lo que me da la gana, ya estamos todos bien. ¿Qué es lo que ha hecho Trump con Petro? Te meto un sopapo, te volteó la cara, ahora te fregaste, te reventaste y después vemos. Es una cosa rarísima, pues, como manejo internacional, ¿no? A ver, el problema para mí de Petro es que Colombia no era una plataforma suficientemente grande para enfrentar a Estados Unidos. Entonces, por un lado, Brasil protestó exactamente por lo mismo, no por el envío
de ciudadanos deportados, sino por las condiciones en que fueron deportados. Pero Brasil usó canales diplomáticos. Se remitió a Marco Rubio, que es algo más sensato, menos proclive a estas diatribas exasperadas en redes sociales de Trump. Petro lo enfrentó a través de X, la red social, la antigua Twitter. Pero además, si acaso, pues habría que concertar posiciones en América Latina, no irte por la libre tú solo enfrentando a Trump. Pero en el fondo de la cuestión, Petro tenía razón. Ah, sí, claro. Ahora, lo que es curioso es que durante la administración Biden, el Perú ha recibido en 30 meses 12.000 peruanos deportados sin mayor ruido, sin tener que decir nada, ¿no? Y sí, me dijo el canciller que los enmarrocaban a los hombres solos, ni mujeres, ni niños, ni grupos familiares, porque les daba miedo, en el avión, que se un tema de seguridad. Ok, pero esto viene sucediendo desde hace 30 meses sin parar. Nunca tantos, además, ¿no? Que deporten a 30, a 70, 80, 500 peruanos, es parte de lo que ya venía sucediendo. Sí, los demócratas, de hecho, han deportado, prorrateado por año, Biden y Obama, más indocumentados que el primer gobierno de Trump. El tema con los republicanos es como a los republicanos su base electoral sí la premia o los premia por actuar contra los indocumentados, porque para ellos es un tema más sensible que para los demócratas. Los republicanos hacen mucho más aspaviento público, pero además han tenido políticas de una crueldad inenarrable, separar padres de sus hijos y años después los niños siguen separados de sus padres, no se sabe dónde están estos, incursionar en iglesias y colegios para detener indocumentados, y uno dice, ¿por qué en colegios? Claro, una vez que detienes al hijo, el padre se entrega. O sea, esa crueldad es lo que distingue a Trump de los demócratas, pero los demócratas deportaron más que Trump, eso sin duda. Esto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Farid Cajat por estar esta mañana con nosotros, el tiempo se quedó corto, vamos a regresar sobre el tema de las derechas, que él ha estado estudiando bien, y este retorno a estos discursos tan, como dice, tan crueles, ¿no? tan duros con la población. Nos despedimos de todos ustedes, nos reencontramos nuevamente el día de mañana ya desde los estudios de la República en el centro de Lima. Nos vemos, hasta pronto, chau, chau. Ay, verdad, no me olvido, cálmense en el switcher, cálmense. Vamos a leerles rápidamente las menciones, por favor. Tenemos en primer término a Prestamipe. Descubre el poder del factoring del Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtenga el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, no se olviden de compartir el programa, suscribirse a los canales de la República y darle like. Nos vemos mañana.